Bueno, Rubén, después de haber participado en las comisiones y en las reuniones, al menos ahora podemos rescatar que te ha quedado mucha información, ¿no?, de esta reforma. Sí, sí, hemos participado, nos hemos expuesto nuestros puntos de vista. Lógicamente no nos han escuchado mucho y había mucho. La verdad que fue una ley que se le podía haberla mejorado mucho, pero había apresuramiento en sancionarla. Sí. Y creo que salió una ley que va a tener mucho cuestionamiento. Inclusive hubo prácticas de formación de las leyes. Yo después te voy a hacer notar uno o dos errores que han cometido, donde me decían, después de sancionar la ley, he hablado con algunos, me decían, bueno, eso en base a reglamentación no se puede reglamentar porque el reglamento no puede ir contra la ley. Claro. Y ya hay cosas expresadas en la ley que la van a tener que corregir porque cuando la tengan que implementar es materialmente inaplicable. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En la parte del régimen especial que alcanza a los policías al servicio penitenciario, hubo un aporte, se aumentan los aportes personales. Y en la equivalencia de cargo, porque esta ley se aplica para el servicio penitenciario, la policía de la provincia y el personal de la industria penitenciaria. La equivalencia de cargo entre el personal de la policía y el servicio penitenciario, hay una escala de grados donde es decir, tienen los mismos básicos cierta jerarquía. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Un subcomisario de la policía tiene el mismo básico de un subalcaide del servicio penitenciario. Y el tratamiento que le da en el artículo, la ley, al subcomisario de policía lo pone en el inciso A, que tiene que aportar el 17%. Sí. Es decir, del 16,5 lo aumentan al 17. Pero al subalcaide, que tiene el mismo básico, es decir, en forma horizontal, lo mandan al inciso C con los oficiales superiores de la policía y tiene que aportar el 20%. Apa. O sea, tienen el mismo ingreso salarial, claro, pero los penitenciarios van a aportar más, al menos en esa categoría. En esas categorías van a aportar más. ¿Por qué? Porque en el servicio penitenciario siguen teniendo los dos cuadros, es decir, cuadro de suboficiales y cuadros oficiales. En la policía hay un cuadro único. Y entonces eso hay que manejarse a través de los sueldos básicos, las equivalencias. Te doy un ejemplo para que toda la gente entienda. Un coronel es igual a un capitán de navío y es igual a un comodoro. ¿Entendés? Son tres fuerzas distintas, pero horizontalmente tienen la misma equivalencia, los grados. Son oficiales, son el último grado de oficial jefe. Bueno, ese es un error, por ejemplo, de técnica que lo van a tener que corregir, porque yo estoy seguro que ahora fueron a lo que tuvieron que hacer el descuento y ya han dicho no, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y van a hacer el reclamo judicial. Y van a hacer reclamo, lógicamente. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas, han avanzado, por ejemplo, en un artículo que tenía la ley policial, que es las pensiones de aquellos personal que han sido, los derechos, digamos, previsionales se llama, de aquellas personas que son dejadas cesantes o exoneradas por condena judicial. Sí. Bueno, el artículo 19, inciso cuarto del Código Penal, te estoy hablando de la Nación, fíjate, ley de fondo, establece que aquellos que tengan inhabilitación absoluta dejan derechos previsionales a los derechos habientes, o sea, a la esposa o a los hijos menores de discapacidad. Claro, el que queda. La ley esta lo saca. O sea, está modificando una ley de fondo. Claro. Es decir, ese artículo presentado el caso, claro, cualquier... Va a prevalecer la ley madre, digamos. Exactamente, directamente presentan la inconstitucionalidad de ese artículo. Claro. O sea, va a haber mucha litigiosidad en ciertas esas redacciones, ¿me entendés? Después otra de las... No se pueden reglamentar. Entonces. No se pueden reglamentar, porque ya lo explícitamente lo pusieron así. Entonces, esas son las leyes que hay. Es decir, la ley que ellos hicieron, que a nosotros, es decir, ese día que expusimos, nadie nos dijo nada, lo mantenían en silencio, fue la declaratoria de la emergencia previsional por 2 años más
una prórroga de 1 año. O sea que este periodo de gobierno va a estar alcanzado por la emergencia provisional. Claro. Eso hacen para habilitar el descuento lo que ocurrió ya en el año 96, 99, de los pasivos, o sea, los jubilados o los pensionados, para imponer el aporte solidario. Lógicamente, eso también, ya hay antecedentes, hay jurisprudencia que se lo declaró inconstitucional porque vos tenés la doble imposición de un mismo tributo, vos ya aportaste para ser jubilado, no tenés por qué seguir aportando. ¿Entendés? Es lo que pasa con el impuesto a las ganancias, Claro. ¿me entiendes? Que por eso lo declaran inconstitucional. Bueno, esas son las leyes que van a empezar a tener eso. Los jubilados actualmente, es una de las preguntas que hacen, y ahora la han visto reflejado en el sobre, en este mes aplicaron ya la ley. O sea, ahora vamos a hablar de cuáles son Sí. los cambios que van a empezar a encontrar, digamos. Ya ahora con el recibo se han encontrado que aquellos haberes que superan las 3 jubilaciones mínimas Ajá. de los jubilados o pensionados, 1.100.000. 1.160.000 son. Sí. Eso directamente empiezan a aportar el aporte solidario del 2%. O sea, ¿estaban aportando cuánto? No, eso no aportaba nada. Ah, no aportaba nada. Ese es el importe que le empieza. Y de ahí, es decir, han aplicado un aporte solidario, van en escala, por ejemplo, de 3 a 5 jubilaciones mínimas el 2%, de 5 a 8 el 3%, y 14 jubilaciones mínimas aportan el 6%. 14 jubilaciones mínimas, ¿cuánto Y sería? hay Ahí 5 son millones y algo. 5 millones y algo. Sí, la jubilación mínima está a 3,86 y unas chirolas. ¿Y qué cargo están los 5 millones aproximadamente? Y son cargos ya policiales ninguno. Ninguno. Es decir, lo que eso son jueces, Claro. parte política, funcionarios, ministros, esas cosas, ¿no? La policía hasta No. ¿qué sueldo llega? 2.800.000, no llegan a 3, es decir, estar ahí. Porque también hay otra. O sea que eso estarían en el Eso, 4%. Eso pueden estar en el 4%, por ahí. El costo. Ese va a ser, durante estos 3 años va a ser eso. Se van a encontrar con un temita que hay algunos que cobran jubilación y pensión. Ajá. Eso se suma. Bien. O sea, si vos entre la jubilación y la pensión pasás el 1.160.000, te descuenta, sos alcanzado. ¿Entendés? Porque algunos dicen, no, si yo cobro menos, Claro, pero no. mi jubilación es de 600 y mi pensión es de 500, ya, un poquito más y ya pasó. Ya pasaste, ¿me entendés? Entonces, eso se van a encontrar, se suma. No así, es decir, es lo mismo que Me ganancias. buen dato eso, yo no lo sabía. Bueno, los cargos políticos, todos los cargos legislativos, directores, ministros, secretarios, esas cosas, se pusieron un aporte del 2,77. Fíjate que acá estamos hablando del 6% a un sueldo de 5 millones y algo. ¿Por qué esa discriminación? Ah, ¿quiénes votaron la ley? ¿Te das cuenta cómo es? Decía mi abuela, entre croto no se patean el tarro. Exactamente. Bueno, y aparte de eso, la ley, esta nueva reforma, impuso que los ascensos, por ejemplo, vos ascendés y el primer mes de diferencia de jerarquía, que antiguamente se aportaba, después lógicamente se dejó de aportar por ese cargo, ahora volvieron a ponerlo. O sea, vos no cobrás, vos cobrás el segundo mes recién Lo mismo pasa con... Ya, ahí es donde se quejaban que la inflación se los va a comer. No, el segundo mes. Y lo mismo pasa con que te nombran. A vos te nombran a partir de hoy, a fin de mes no cobras el sueldo, cobras el otro. A los 60 días. A los 60 días cobras el bono. Bueno, eso, el primero queda en la caja. Bueno, esos son los aportes que incrementó la caja, más los aportes personales, que los aportes personales hicieron diferencias, porque nosotros tenemos 3 regímenes. El régimen general, el opcional docente y el régimen especial, que es el de la policía y el servicio penitenciario. Por ejemplo, en el régimen general aumentaron, ahí hay un aumento, hoy aportaban el 14,5, pasaron en una escala del 15,5 a las categorías más bajas y a las categorías más altas le aumentan el 21%. 21. Bueno, en cuanto a los docentes, por ejemplo, le
el opcional docente pasaron también a un aumento de aportes, ¿entendés? Pasaron un 17 a un 20%, ¿entendés? No, la regional docente no, también le aumentaron esto, y al opcional docente lo que le bajaron es el 82% móvil, se lo bajaron al 76%. Esa es otra de las reformas que hicieron. Pero ¿a qué, para el docente que se jubila, a qué edad y con cuántos años de aporte? Ahí está la diferencia que le hicieron. La diferencia que le hicieron a los docentes, por ejemplo, es aquel docente que está frente al aula y el que trabaja en tareas administrativas. El que trabaja en tareas frente al aula se va a jubilar a los 57 años con 76%, 30 años de aporte. 30 años. Lo que pasa... 57 años... Y 30 años de aporte. Pero... Por ¿4%? Perdón, con el 76. Si vos tenés a los 57 años más de 30 años, cada año que tenés de más de aporte, digamos, ya sea 31, 32, 33, es un porcentaje. Vas a tener que tener 33 años para llegar al 82% de aporte. O sea que indefectiblemente el docente, para llegar al 82%, va a tener que trabajar 33 años. Sí o sí. Sí o sí. Estamos hablando frente al aula. Frente al aula se va a jubilar si tenés 57 años, y si no te va a 60. ¿Me entendés? El régimen de edad no se cambió. Como jubilación mínima se sigue manteniendo 60 la mujer, 65 el hombre, con 30 años de aporte. Pero dejaron un artículo donde si modifica la nación, queda a opción del Poder Ejecutivo, lo facultaron a modificar la edad. O sea que si la nación aumenta la edad, el gobernador por un decreto te puede aumentar la edad. Pregunta a la gente, si yo me jubilo, comienzo los trámites ahora, ya comienzo con una nueva ley. Exacto. Exacto. Eso fue a partir de que se la promulgó. La ley ya estaba en vigencia, para algunos casos entra en vigencia a partir del 1 de enero del 25, pero es para los que está en trámite esto. O sea, vos tenías que tener dictamen o haber iniciado el trámite antes de promulgarse la ley. Antes de que se promulgue. Exacto. Y otra cuestión, ¿tenés información, Rubén, si se modificó lo de los seguros? El adelanto del seguro, que antes, cuando había una enfermedad terminal, podían cobrar un anticipo. ¿Tenés información si se modificó eso? Bueno, respecto a esa ley, no, porque esa es la caja del seguro mutual, es otra caja. No es la caja de jubilaciones. No es la caja de jubilaciones, pero respecto a eso te contesto la pregunta. Es decir, la caja de seguro mutual hoy tiene 9 categorías. Te digo que de categoría 1, que es el sueldo más o menos cerca de 1.800.000 para arriba, ese está cobrando hoy, está actualizado, 38 millones y algo, es el seguro en general, y de ahí viene una clase creciente hasta la categoría 9. Eso se va modificando anualmente, y los beneficios que se otorgan son, en vida te digo lo que se otorga, el 20% al momento de jubilarse, más un adicional que es una suma fija, que eso te pagan, eso eso se introdujo en el año 2002, que es una suma que le era hasta el 20%, pero te digo más, son 700, 800 mil pesos que te pagan en 10 cuotas. El 20% sí te la pagan a los 60, entre los 60 y 90 días un anticipo, y luego te cancelan en otra cuota a los 60 días, más o menos termina de cobrar. Eso no se tocó, eso es otra caja. Eso es otra caja. E inclusive ahora está intervenida esa caja porque venían los vocales, es decir, con mandato cumplido del año 2014, y no se llama elecciones de esa fecha, imagínate, 10 años atrás yo. Y te decía, eso puedes cobrar en vida, y después, si vos te jubilás por invalidez, te dan el 50%, y tenés el otro que podés cobrar en vida, es por enfermedad terminal, donde tenés que presentar historia clínica, donde está la expectativa de vida no supere los 180 días. Ese ya es alguno que está por... Que nadie quiere. Sí, nadie quiere pedirlo. Bueno, ese es cuando respecto al seguro. No, respecto a esto, por ejemplo, después, a la policía
le aumentaron los años de aporte, en vez de 30 pasaron a 35, el retiro voluntario que estaba en 25 años se lo pasaron a 30, el derecho a ver que estaba en 20 se lo pasaron a 25, el derecho a ver es, por ejemplo, es ese que yo te decía que te dejan cesante y vos tenés los años de aporte, entonces tenés derecho al retiro, ¿me entendés? O sea, pero siempre y cuando sea mayor de 20 años, ahora va a ser 25, y los 35 años. Se logró que se haga una aplicación gradual y progresiva, es decir, el que hoy tiene 20 años hasta los 25, que sería donde se pedía el retiro voluntario, hasta los 30, se va a seguir manteniendo los 30. Esta ley, de acuerdo a lo que esté esa aplicación progresiva, se va a terminar de aplicar dentro de 28 años. Todo el ciclo generacional, o sea, que va a ser alcanzado en pleno aquellos que tienen 8 o 9 años para abajo, es decir, los que recién ingresaron, si se quiere. Después está con retiro obligatorio, lo pasan a 35. Lo que hay ahí es un bache también, un blanco, donde no se establece cuál es el porcentaje, porque antes nosotros teníamos una escala de porcentaje que iba de 20 años de servicio a los 30. Entonces, cuando nosotros le dijimos, si quieren modificar eso, corran como está, armónicamente como está. Esto que hicieron, aumentaron, es decir, ahora pusieron el retiro voluntario a los 30 años y le aumentan el 1% por cada año hasta llegar a los 35 años. Pero para abajo de 20 a 25 años no pusieron nada. Entonces, el empleado que hoy tiene 26 años de servicio y pide retiro voluntario porque está en condiciones, porque él todavía se le puede aplicar progresivamente la ley vieja. Entonces, ¿se va a ir con el 71% o se va a ir con el 80%? ¿Se va a ir con el 71 y después va a ir sumando? No. No, por eso, porque la ley actual establece, si vos aplicás la ley vieja, te tiene que ir con el 71%, por ejemplo, con 25 años. O sea, o la aplicás completa o no la aplicás. Claro, entonces eso se llama, que nosotros también le pedimos, la ultraactividad de la ley anterior. Entonces, ¿qué pasa? Como se aplica siempre la ley más benigna hacia adelante, el que se va de acá se va a pedir y va a ir a juicio y le va a ganar con el 80%. Entonces, todos esos blancos que deja esas ventanas, le digo yo, que deja la ley, generan todos estos conflictos. Generan todos estos conflictos por no... Próximos juicios que pagará el otro gobierno. Claro, pero por no sentarse a escuchar... O mejor dicho, ellos dijeron que escucharon, por no aplicar lo que escucharon. Pues exactamente. Y cuando estaban redactando, nosotros le dijimos, cuando esté el proyecto, nosotros estamos dispuestos a venir, no para imponer, sino para corregir estas pequeñas cosas que, como te decía, respecto, fíjate vos otra cosa que hacen. Con respecto a las pensiones, derogan en el régimen especial, que sería el policial, todos los artículos referentes a pensiones, que se va a pasar a regir por la ley general, por lo que establece la 6915, que es lo mismo en cuanto a la incapacidad tiene que ser del total y permanente, del 66% y más, ¿me entendés? Esas cositas que lo establece una junta médica, bueno, toda una serie de trámites que tenés que hacer para jubilarte por invalidez. Eso está bien, pero cuando se habla del derecho a ver de pensión, que dicho sea de paso, estaba en el 75% y lo bajaron al 70%, o sea que las pensionadas, a partir de la vigencia potestad, no va a cobrar más el 75% de la jubilación del marido, va a cobrar el 70%. Bueno. Y ahí... Que por si eran chiquitas las pensiones. Sí, bueno, de ahí, ¿qué pasa? Tenía una particularidad que establecía que en el 2007 sale una ley donde aquel funcionario, porque la ley de jubilaciones tiene dos excepciones, por ejemplo, en el cómputo. Uno es en el caso de jubilación por invalidez, donde te reconocen 30 años de servicio, aunque tenga 8 años, 9, como te jubilaste por invalidez, te reconocen como si tuviera 30 años. Y en el caso de aquellos policías que fallecen estando en servicio, o sea, en actividad,
también la pensión del derecho a la mujer. Pero a su vez también está el caso de aquel que se incapacita por acto de servicio, por ejemplo, que estuvo en un tiroteo y quedó pobre, hemipléjico. Entonces eso también tenía en el inciso la excepción, y después estaba aquel que fallecía en un acto de servicio, y en ese caso se lo ascendía post-mortem y se le pagaba el sueldo superior al grado del otro grado del que se lo ascendía. Claro. ¿Y ahora? Bueno, y en la ley el derecho a pensión de la viuda era, en vez del 75%, ahora sería el 70%, cobraba el 100%, como un estímulo, un premio, un reconocimiento a la sociedad a ese funcionario que dio su vida acá. Bueno, al dejar sin efecto todo eso, dejaron sin efecto eso, cosa que el régimen especial no lo tiene. Bueno, esas cosas que lógicamente ahora vos se lo decís, fíjate, el otro día hay un policía que está agonizando ahí en Rosario y salta a la luz. Claro, encima no mueve el amperímetro, porque debe ser un caso en el año o dos, ¿me entendés? Entonces, esas cosas, lógicamente, hacia el interior de la fuerza, causan un malestar. Tal cual. Y es lo mismo que pasa Es con... un costo político, si se quiere, que se hubiesen podido haber ahorrado. Pero lógicamente con solo escuchar. Nosotros le dijimos, por ejemplo, acá yo me he entrevistado con Marzó y con Roja, y estuvimos charlando estos temas. Sí. Como estoy charlando con vos, estuvimos charlando este tema, porque eran... Marzó, el abogado asesor del diputado Rojo. Entonces estuvimos charlando, están de acuerdo, pero resulta que van allá y la disciplina partidaria y esto, esas cosas, que vienen imposiciones, y tienen que estar ahí como conejito de India levantando la mano, y no es así la legislatura. ¿Me entiendes? No debería ser. No debería ser, es lo que está pasando. Están elegidos por la sociedad para representar a la sociedad, al pueblo. No al partido. Exactamente. Acá no hay que hacer de la política un River Boca. Entonces, esas son las cosas que yo creo que tiene que cambiar a futuro este país y esta provincia, porque si no, ya te digo, con esto, los estudios jurídicos nos están llamando a ver cuándo empezamos los juicios. ¿Qué te parece? Bueno, igual que con ganancia, igual que en todas esas cosas. Nosotros esto, yo te digo, hay jurisprudencia a nivel nación, a nivel provincia, que te puedo asegurar que cientos de fallos. Van a hacer la fiesta los abogados. Ya tienen todo en la computadora, lo único que hacen es llenando. ¿Me entendés? Bueno. Entonces, todas estas cosas se podrían haber evitado. Yo cuando me consultaba le digo, espere, el muchacho le digo, es decir, nada, los derechos adquiridos no se los van a negar. ¿Entendés? Lo que pasa es que hay que ir viendo después, ahora los presentan de amparo, hoy estaba leyendo que una jueza rechazó, porque después empieza el tecnicismo, que si vos presentás una cautelar administrativa en el foro administrativo, si presentás un amparo en el foro laboral, en el foro civil, empezás todo eso, ¿me entendés? ¿Que sabés quién gana? Los grandes estudios jurídicos. Y eso lo terminan pagando todos los santafesinos. No, nosotros, obviamente. Todos los santafesinos. Y esas son las cosas que se podrían haber evitado con esta ley. Gracias, Rubén. No, por favor. Gracias.